De regreso, una producción del programa de egresados de la Universidad Nacional de Colombia para UN Radio. Muy buenas noches. Bienvenidos una vez más a De Regreso, el programa radial del programa egresados de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Les comento, tengo en este momento un periódico del Colombiano, ejemplar del 8 de diciembre de 1968. Hay un artículo que se titula Cobra auge la producción de fique. Y traigo a colación este artículo porque precisamente nuestro invitado del día de hoy es responsable de ese título. Hoy estamos con el ingeniero Gustavo Jiménez Narváez. Ingeniero, muy buenas noches. Muy buenas noches, ingeniero Norberto Terraza. Ingeniero, cuéntenos por qué ese titular en el Colombiano en esa fecha. Muy bien, digamos que en 1965 la universidad y la compañía de empaques estaban interesados en hacer un trabajo sobre qué había de fique, una especie fúrcrea donde el país era fuerte, porque era una planta originaria de los Andes y en Colombia, concretamente en Medellín, estaba la compañía de Empaques S.A. que fabricaba costales, manilas, bolsos, aparejos para la arriería. En fin, era supremamente fuerte en la industrialización de fique y querían saber dónde estaba el fique en Colombia, cuál era, digamos, los nichos ecológicos donde se desarrollaba esta planta. Y entonces se comprometieron la Facultad de Agronomía en ese entonces y la compañía de empaques en realizar un estudio sobre todas las especies y cultivares que habían en el país, hacer una siembra aquí en la facultad, en territorios de la facultad, y hacer una réplica en el municipio de Río Negro. Y entonces ese trabajo, estaba yo en tercero de carrera terminando, y necesitaba un estudiante que estuviera cuarto y quinto de carrera, pues en las vacaciones y en las temporadas libres, avanzando en esa colección. Y entonces, pues, me invitaron a mí, Miguel Hernández, que era el decano, y yo diría que con alguna influencia del doctor Jairo Correa, un fisiólogo, y bueno, empezamos ahí a viajar por este país. Ingeniero, ¿y qué hay del fique hoy en día? Bueno, lastimosamente, esa época era una época gloriosa del fique. Viajaban por este país miles, y yo diría que de pronto algunos millones de costales, de envases de fique, porque en esta fibra se empacaba la papa, el maíz, el frijol, el carbón mineral, el café pergamino, todo lo que se cultivaba, los fertilizantes. Más de 1 millón de sacos consumían las fábricas de fertilizantes en ese entonces de fique. Y la cantidad de los indígenas del Cauca que hoy andan con todos estos problemas de orden público, los de Barichara en Santander, hoy Barbosa, San Gil, El Socorro, Antioquia, en el oriente de Antioquia, bueno, eran grandes cultivadores de fique. El Valle de Tensa, en Boyacá, en Nariño, todo el cinturón del Galeras estaba muy cultivado en fique en aquella época, y desde ahí, bueno, la cantidad de municipios que estaban vinculados a la producción de fique era increíble, y la cantidad de agricultores que tenían ahí un medio de subsistencia era maravilloso. Yo creo que fue una época muy gloriosa por allá la década del 60 y principios de la década del 70. Hoy en día las cosas son distintas, ingeniero Norberto, porque apareció los polipropilenos, los empaques plásticos, y eso fue acabando, y de un momento a otro pues tuvo que transformarse la compañía de empaques en productora de fique, en productora de polipropileno, y entraron todas esas fibras sintéticas a desplazarlo hasta que quedó reducido. Hoy el fique está reducido a una planta cuya utilización es la parte artesanal. Toda la parte artesanal, digamos, histórica del fique quedó ahí reducida en unas pocas toneladas. Ingeniero, usted se gradúa en 1968 como ingeniero agrónomo y me gustaría que nos contara un poco qué hace un ingeniero agrónomo y, por favor, qué se diferencia de un ingeniero agrícola.
Bueno, en aquella época el ingeniero agrónomo era apetecido, era la única facultad, digamos, de agronomía que había en Antioquia. Recordemos que nuestra facultad es la madre de todas las facultades de agronomía del país, llámese la de Palmira, la de Bogotá, la del Tolima, la de Santa Marta, la de Tunja, bueno, todas las facultades de agronomía. Esta era la madre y de aquí salieron todos estos muchachos que iban egresando. Muy diferente, en esa época a uno lo llamaban a trabajar, estaba el INCOR, estaba la Federación de Cafeteros, estaba el Comité de Cafeteros, estaba la Secretaría de Agricultura, que llegó a tener 700 profesionales al servicio de la agricultura pequeña y mediana, de la seguridad alimentaria de Antioquia, de la economía campesina. Eran cantidades de profesionales de las diferentes disciplinas trabajando con los pequeños en extensión, digamos, en una investigación aplicada y acompañando todo ese desarrollo. Porque en esa época había algo importante, era que estas eran economías cerradas y entonces lo que se producía aquí se consumía y estaba prohibido traer de cualquier parte mientras no fuera absolutamente necesario y no se produjera aquí, toda la alimentación circulaba por los 4 puntos cardinales de Colombia. Entonces era importantísimo el sector agrario. En cuanto a la diferencia de esa época a hoy, la diferencia es grandísima. Hoy en día hay que salir con la hoja de vida a regarla por todas partes. En la época venían a nosotros a conquistarnos, que nos fuéramos para las diferentes posiciones. Ahí me tocó la compañía de empaques y me inicié en la compañía de empaques como asistente de materias primas, por cuanto pues había estudiado, había hecho esa colección y me la había patrocinado la compañía de empaques S.A. Entonces yo entré con mucha facilidad, me dijeron no se coloque, que nosotros vamos a crear ese puesto de asistencia de materias primas y bueno, pues ahí me quedé hasta febrero que me vincularon, terminé en diciembre y me estuve hasta febrero cuando me vincularon. Esos 2 años, de cuarto y quinto, yo estuve recorriendo este país de cuenta de la compañía de empaques y dirigido por la Facultad de Agronomía de ese entonces, que era la que manejaba toda la parte de la orientación de esa colección. Le preguntaba igualmente, ¿qué diferencia entre un ingeniero agrónomo y la ingeniería agrícola? Bueno, la ingeniería agrícola yo diría que resultó muchísimo de algo. En 1968, claro que mucho antes de esto, había un distrito de riego de Saldaña y Coeña en el Huila, pero el doctor Lleras Restrepo amplió mucho la frontera de riego, de terrenos con riego en el país. Entonces se creó el distrito de La Doctrina en Lorica, de agua de riego importantísimo, el distrito de Repelón en Atlántico, el distrito de María la Baja en Bolívar, el distrito de Cereté en Córdoba. Bueno, fueron una cantidad de distritos donde se sembraba arroz que estaba en todo su apogeo la investigación en arroz, el R22, el IR8, me acuerdo, que eran cultivares importantísimos que estaba investigando el ICA para dar solución a que habían otros países productores de buen rendimiento en arroz y nosotros estábamos muy quedados. Todo eso se hizo a través de investigaciones y entonces estos distritos de riego empezaron y obviamente se requerían ingenieros agrícolas, que en esa época eran los ingenieros agrónomos y los ingenieros civiles que manejaban todos esos distritos porque no había otra alternativa. Yo diría que es muy importante. Ahora las estructuras rurales son muy importantes. Recordemos, por ejemplo, que en la sabana de Bogotá son más de 2.000, 3.000 hectáreas en flores. En el oriente nuestro hay muchas hectáreas, llegó a ver, yo creo que muy cercano a las 800 hectáreas bajo cubierta. Todos los cultivos bajo cubierta necesitan unas condiciones especiales de luminosidad, de recepción de aire, de riego por goteo, de riego por aspersión, una estructura protegida para el control de plagas y enfermedades, un manejo, diríamos, con una agricultura más milimétricamente controlada. No podemos hablar de agricultura de precisión, porque yo creo que todavía nos falta mucho para llegar a agricultura de precisión, pero sí empezamos por ahí a hacerlo. Y yo creo que en esto los ingenieros agrícolas han tenido mucho que ver, en las pequeñas carreteras terciarias, donde ellos pueden estar empleándose. En fin, yo creo que eran dos
campos diferentes. Y además se le fue dando una estructura diferente desde el punto de vista curricular y de malla educativa a estas dos carreras. Entonces lo que era topografía ya salía de agronomía y pasaba a agrícola, lo que eran toda esta parte que le comenté de infraestructura, esta parte se fue especializando más en cultivos, más en fitopatología, más en entomología, más en agroecología, más en ecología, etcétera. Entonces nos vamos volcando hacia otras disciplinas. Y la diferencia era grande porque en esa época los PhD eran contados. El ICA, me acuerdo mucho de Miguel Rebelo y de otros personajes que fueron a especializarse a Estados Unidos y que los mandaba el ICA, y de esta universidad, las misiones, Nebraska, Rockefeller, muchísimas otras, se llevaban estudiantes brillantes y profesores para que hicieran allá sus doctorados. Y así fue que Óscar Ospina, Jairo Correa Velázquez, José J. Castaño, Raúl Vélez Ángel, en fin, aparecieron ya una serie de PhD que en las diferentes disciplinas se fueron capacitando en Estados Unidos y venían aquí a ir manejando esos niveles de desarrollo que en un principio no lo teníamos. Ingeniero, ¿en qué otras empresas ha trabajado? ¿En cuál se ha desarrollado profesionalmente? Bueno, yo tuve incursiones en la compañía de empaques, que le digo que fue la primera. La segunda, estuve un corto tiempo en la Secretaría de Agricultura de Antioquia, cuando abrieron el núcleo de Río Negro. Entonces tocaba, digamos, todo lo que se llama el Valle de San Nicolás y parte del oriente lejano estaba incluido en Secretaría de Agricultura. Ahí estuve una temporada, hasta que llegó Abonos Colombianos y me invitó a participar en 1970, y entonces allí me vinculé con ellos en febrero del 70, febrero-marzo, y estuve con ellos 25 años trabajando en el campo. Eso es una vida. Toda una vida. En la costa recuerdo mucho que me inicié con sede en Sincelejo, y me tocaba Córdoba, Sucre y Bolívar. En aquella época no había carreteras pavimentadas, eso era todo destapado. Viajar a Medellín era toda una odisea. Y llamar a Medellín, la novia y la familia, eso había que estar uno hasta las 10 de la noche en Telecom, que lo fueran llamando allá todos los cachacos que estaban cogiendo fila para hacer las llamadas. Entonces me tocaba la sede de Sincelejo y me tocaba Córdoba, Sucre, Bolívar, y luego me ampliaron prácticamente toda la costa y trabajé ahí una temporada, 2 años largos. Luego viajé a Boyacá y me instalé en Duitama, Boyacá, donde trabajé 4 años, y me tocaba todo lo que era Santander, sur de Santander, todo Boyacá y Casanare. Entonces tuve mucho contacto desde la granja Surbatá, que era donde el ICA hacía sus investigaciones de papa, de trigo y cebada, porque en esa época el trigo y la cebada eran muy importantes. Bavaria consumía todo lo que quisiera usted de cebada antes de importar. Y bueno, fue interesante esa temporada y trabajé allí. Luego me tocó el eje cafetero, incluido Antioquia, obviamente Urabá. Después les trabajé también, me agregaron un poco cuando empezaron las exportaciones y se fue abriendo a mercados internacionales del país. Entonces me fui a Panamá y me tocó viajar por Panamá, anexado, digamos, a la dirección de Antioquia, y ahí estuve pues muchos años, hasta que se llegó la época de jubilación y me jubilé con la compañía Abonos Colombianos. Ingeniero, ¿qué significa, o cómo más bien ve usted en estos momentos, después de ese recorrido por tantas o diferentes regiones del país, cómo ve el campo en estos momentos comparado como con esos 25 años de experiencia? No, esa época era maravillosa por una razón. Era la época de los gamonalatos, donde en los pueblos, los gamonales, la gente más importante del pueblo eran agricultores y ganaderos, entre grandes y pequeños. Entonces cualquier pueblo, para que pongamos un ejemplo, los pueblos de Antioquia, allí los padres de familia lograban alimentar y desarrollar sus familias alrededor de la agricultura y la ganadería, llámese pequeña, como el caso mío. Mi padre fue un pequeño, digamos, agricultor y ganadero, donde levantó 11 muchachitos. 11, caramba. Y entonces era una época donde, pues prácticamente los más importantes de los pueblos, los concejales, toda la parte que actuaba en los municipios, eran estos señores. Hoy en día diferente, porque los
los señores que tienen finca están más pobres que cualquiera otro, porque es que las fincas no están dando absolutamente nada. La depresión del campo es grandísima, a pesar de que sigue sosteniéndose que la economía campesina en el país puede estar por el orden de 22-25% representada desde el punto de vista de los 47 millones de habitantes que tiene Colombia, tiene mucha significación comparado con otros países como Estados Unidos, como Japón. Aquí tenemos todavía un 25-30% de agricultores que están logrando garantizar la seguridad alimentaria a través de la economía campesina, que no son las economías grandes de la industrialización de cultivos como la palma africana, como la caña azucarera, etc. Entonces es muy diferente y yo la veo muy deprimida realmente. Hay mucho por hacer por estas comunidades y no hay nada que se pueda hacer desde la universidad en el sentido de desarrollo político de estas comunidades. Estos son políticas de Estado y si las políticas de Estado no se dirigen hacia estos pequeños y no vuelven los ojos hacia estos pequeños y medianos campesinos que soportan con sus recursos al sol y al agua, Norberto, porque es la gente que pone la familia, está de sol a sol todos los días, con sus pesitos, con sus pequeñas economías, con sus hijos, tratando de aruñar, de sacarle a la tierra los recursos para alimentarse y para alimentar a la familia. No es fácil la vida en el campo, a pesar de que no dejo de reconocer que se han avanzado en algunos casos muy importantes últimamente. Anteriormente, decir que un campesino, y todavía decir que un campesino se jubiló, está jubilado, olvídese de eso, Norberto. Los señores campesinos que se vinieron a trabajar a Coltejer, a Fabricato, a Simesa, a Tejicóndor, a la Colombiana de Tabacos, a la Pilsen, lograron levantar unos hijos, educarlos y hacerlos profesionales de todas las disciplinas. Y déjeme recordarle, ahora que paso, Bello, mi segunda, digamos, patria chica, donde estudié mi facultad y donde me hospedé luego de que vine de la provincia de Abejorral. Vine aquí, pues aquí me eduqué en Bello y al lado de ahí fundamos una asociación de universitarios que era SUBE. Y en esa asociación había gente muy importante, como Guillermo León Velázquez, que fue un alcalde encargado de Medellín, como Luis Javier Velázquez, un representante a la Cámara, como Alonso Patiño Posada, muchachos que fue vicerrector de la de Antioquia, como Armando Estrada Villa, que fue senador y fue ministro del Interior, como Asael Henao, un odontólogo de las diferentes provincias de Antioquia, que estábamos ahí en Bello estudiando y donde teníamos nuestras habitaciones y nuestra familia que nos apoyaba. Miguel Buelis, un médico patólogo de la de Antioquia, Óscar Lopera, un cardiólogo, Alberto Díaz Muñoz, otro representante de la Cámara, Alberto Viles Ortega, gobernador de Antioquia. Y ahí formamos una asociación. Y todos estábamos allí, muchachos que estábamos en la biblioteca Marco Fidel Suárez. Y siendo yo un estudiante terminando en agronomía, me nombraron director de esa biblioteca. Bueno, para mí fue un reto tremendo. Un hombre que no conocía sino de tierra y fertilizantes y de fitopatología y cosas de esas, apenas haciendo los primeros pinitos y viajando para hacer la colección de FIC, me nombraron director de la biblioteca. Eso fue todo un acontecimiento, porque recuerdo que había un periódico en Bello. Y entonces Guillermo León Velázquez, que era un hombre muy metido en la política, que había de todo en ese grupo, como usted puede ver. Entonces me dijo, claro, nombran un agrónomo director de la biblioteca porque él estaba interesado en que lo nombraran a él. Dijo, no, un agrónomo director de la biblioteca y no ha hecho sino entrar y sacar tierra. ¿Por qué razón? Porque tumbamos un árbol que nos estaba levantando en hombros la biblioteca Marco Fidel Suárez y de orden que sacaran ese árbol de ahí, le sembraran gramita para que entrara luz y buenos vientos. Ingeniero, de esos 11 hermanos, ¿hay algún otro que le gustó también la relación con la tierra? Yo diría que sí, porque los mayores se dedicaron mucho pues a seguir, digamos, la herencia del papá. Y entonces lo acompañaron en todas las faenas de la finca. Y sí, tuvieron sus finquitas y digamos que su proyecto de vida giraron alrededor. Pero hubo otros que no. Mi hermano, uno de mis hermanos, creo que fue el quinto, en 1900, él es sacerdote, en 1996, Juan Pablo II lo nombró obispo de La Guajira. Y bueno, ahí verá que todos fuimos, digamos, emigrando y haciendo nuestros proyectos de vida.
Después de esos 25 años de trabajo, esa vida que hablábamos hace un momento, se me ocurre una pregunta. ¿Usted se jubiló después de ese tiempo, se jubiló de su relación con el campo? ¿Qué ha hecho después de ello relacionado con el campo? Sí, no, la vida mía fue muy movida por el campo, primero que todo porque todo ese discurrir por Colombia, nosotros intercambiamos en las direcciones. Entonces, muchas veces viajé a Los Llanos, viajé a Nariño, y los de esas regiones vinieron, los directores vinieron aquí. En fin, hicimos una labor muy grande y recorrimos este país al derecho y al revés en actividades de extensión. Después de que yo me jubilé, hubo cosas importantes. La Fundación Aurelio Llano me ha estado invitando a calificar instituciones de investigación e instituciones que han dado desarrollo a los pequeños y medianos campesinos que los han acompañado. Entonces presentan en unas convocatorias y me han dado la oportunidad de volver a viajar. Después de toda esa, digamos, ese retiro laboral, me ha tocado volver a viajar a Santander, a Nariño, a la zona cafetera, Antioquia. Es decir, he vuelto a tener todo el contacto con el campo. Yo diría que sí he tenido ese contacto con el campo. Y ahora, por ejemplo, tenemos un proyecto con el profesor Hugo González, quien es el director del Laboratorio de Ingeniería Agrícola, y estamos desarrollando unas herramientas manuales para pequeños y medianos campesinos. Entonces hemos tenido que volver al campo a probarlas, a ver qué dicen, a auscultar, digamos, todo lo que nuestros campesinos ven y pueden ayudarnos a ir ajustando detalles de diseño de esas pequeñas herramientas. ¿Y esas piezas se están produciendo? ¿Cómo se hace que llegue al campesino que finalmente es el que la...? Sí, esas piezas están. De todas maneras, para unos proyectos de esos se requiere muchísima difusión, muchísima promoción, muchísimas salidas al campo para que ellos las vean, las prueben. Ese es un trabajo que cuesta. Y entonces, mientras no haya un patrocinio muy especial, seguramente que la penetración no es fácil. Sin embargo, son materiales que sirven de base para que se desarrollen otros modelos que pueden ser muy interesantes. Por ejemplo, en el caso de la cosecha de la papa es increíble. Nunca antes, digámoslo así, de una herramienta de estas que se viene probando en papa, los campesinos llegar a desarrollar una herramienta de estas y decir, vaya, fúndamela o vaya, lamínemela en cualquier parte de estas, no es fácil. Ellos se han inventado otras cosas. Por ejemplo, le voltearon el cabo a la pala y resolvieron un problema interesante para la cosecha de la papa a través de lo que vieron, digamos, de esa herramienta, y luego muy hábilmente desarrollaron otra cosa que la veo supremamente bien trabajando en la Unión, supremamente trabajando en San Pedro, y para uno le queda una gran satisfacción. Bueno, les puso la mente a vibrar, las neuronas a vibrar y a pensar, y dijeron, bueno, pues yo no puedo hacer lo otro, pero sí puedo hacer esto que tengo aquí a mano, y le voltearon el cabo a la pala y la vienen trabajando. Espectacular. Yo quedé muy contento. ¿Resultados de los experimentos? Sí, yo creo que sí. Bueno, hay una parte de ingeniero que igualmente me gustaría compartir con los oyentes, y es su relación permanente, por llamarlo así, con la universidad. El pasado 20 de febrero, el Consejo de la Facultad de Ciencias Agrarias le hace una mención de reconocimiento a usted. Me gustaría que nos compartiera un poco esa vida suya nuevamente con la universidad, ya no como estudiante. El ingeniero Gustavo Jiménez es coordinador del programa de egresados de la facultad desde el 2001. Habla un poco de ello, ingeniero. Bueno, realmente sí, es increíble. La vida me ha puesto en algunos sitios donde uno puede decir, yo estoy en el lugar equivocado, pero me ha tocado llegar ahí. ¿Por qué? No podemos decir por qué. Yo fui miembro del Hospital Mental de la Junta Directiva, es decir, porque es un agrónomo en la Junta Directiva del Hospital Mental sentado con unos psiquiatras y con médicos y tal. Pero la Honorable Asamblea de Antioquia me nombró en esa junta. Trabajé con el esposo de la gobernadora Elena Herrán y su marido Jorge Montoya era el director del hospital. Sí, tuve esa oportunidad y me ha puesto en lugares donde realmente uno no debiera estar, pero los he asumido. Y creo que algo me ha podido servir, sin lugar a dudas, para mi proyecto de vida. Pero un día, cuando yo salí del Ingenio de Gachí, me nombraron asesor del Ingenio de Gachí, el doctor Alberto Viles Ortega, como gobernador. Me había nombrado antes como asesor en agricultura,
con un zootecnista que fue decano de la Facultad de Medicina Veterinaria de la de Antioquia y con otro que había sido veterinario también de la de Antioquia. Este era zootecnista, egresado nuestro, y el otro era de la Universidad de Antioquia, médico veterinario. Nombró a 3 personas que fuéramos asesor en la parte veterinaria, en la parte zootecnística y en la parte de agronomía. Luego me nombró, estando en una reunión importante donde me invitó a una reunión de gobernadores en Ibagué, estando almorzando, me dijo, yo ya era asesor del ingenio de Gachí, me dijo, Gustavo, te voy a nombrar gerente del ingenio de Gachí. Y yo me fui al ingenio de Gachí. Cuando ya terminé de trabajar en el ingenio de Gachí y había hecho un trabajo que a cualquier momento lo podemos contar, el decano Diego Hoyos Duque me invitó a que hiciera parte de una terna para estar aquí en la universidad ocupando el escaño de los egresados en el consejo, que iba a llevar una terna al consejo de sede. Realmente me nombraron en el 2001, luego el decano Julio César Arango Tobón me ratificó con su consejo y el consejo de sede, luego el decano José Régulo Cartagena Valenzuela, y ahora Jairo Alexander Osorio, pues, y el consejo me han ratificado hasta el 2015, en septiembre estoy ahí colaborando. Y hemos hecho una labor importante. Yo realmente no sé qué tanto tiempo tenga, pero ahí hemos estado trabajando en la oficina del egresado, haciendo una labor yo creo que interesante. Ingeniero, gracias por esa colaboración, porque realmente, como usted lo acaba de mencionar, es una colaboración, es un trabajo ad honorem el que usted realiza, y me gustaría escucharle qué ha significado este tiempo para usted estar en contacto, tanto con estudiantes, tanto con egresados, pero también viendo cómo ha crecido la universidad. Esta pregunta para finalizar. Sí, no, muy interesante. Nunca me imaginé, yo salí de la universidad y me fui, a pesar de que había hecho un trabajo con ella, me fui a viajar porque estaba alejado, digamos, de este núcleo de la universidad y de la facultad, y estuve, como le dije ahora, en la costa, en Boyacá, en eje cafetero, en el eje bananero, en Panamá, etcétera. Para mí era muy difícil volver. Luego volví porque en 1999 nos invitaron a 3 egresados. Creo que Tinoco, un investigador de la Colombiana de Tabaco, Jaime Izaza Restrepo, un PhD del ICA que fue gerente de ICA Chocó, y a mí, para que hiciéramos parte del inicio de la formación con los profesores, obviamente, que estaban jalonando, el montaje de la maestría en ciencias agrarias. Desde ahí he venido trabajando. Esto ha sido para mí satisfactorio porque el agradecimiento que yo le tengo a la facultad es inmenso, infinito. Yo lo hago apenas para retribuir en algo el esfuerzo en mi formación. Yo lo decía hace poco, ¿qué tal pensarlo si no hubiera sido? Porque llegué a la facultad y logré hacer mi carrera. Llegado de Abejorral, y donde han venido el año anterior 5 buenos estudiantes y habían tenido dificultades en su primer año. Yo al fin logré, con todas las dificultades, culminar mi carrera y, bueno, lograr todo lo que le he contado en esta entrevista. Ingeniero, esta entrevista también es un reconocimiento a su trabajo desinteresado. Muchas gracias por acompañarnos en esta noche. No, muy amable. Yo quiero dejar muy expreso a la coordinación de egresados de la sede en manos del ingeniero Norberto Terraza Márquez y obviamente de Jorge Benfumea, que es el hombre que maneja todos estos micrófonos y que nos da oportunidades de salir un poco aquí del molde de la iguana en esta forma. Bueno, usted prácticamente también está despidiendo el programa. Así es, estuvimos con ustedes, Jorge Benjumea en la parte técnica y quien les habla, Norberto Terraza. Hasta una próxima oportunidad. Ingeniero, muchas gracias. Muy amable. Feliz noche. De regreso, una producción del programa de egresados de la Universidad Nacional de Colombia para UN Radio.